Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hace fresquillo, pero bueno, dicen que este fin de semana van a mejorar las temperaturas y posiblemente más de lo que queramos. Hoy queríamos hablar de una mujer interesantísima, pero vamos a hablar de... Bueno, ahora os lo contarán. De momento vamos a hablar con la autora de esta obra, de un libro que se llama La Dama Roja, que nos va a contar muchas cosas de una mujer absolutamente admirable. Ángela Sánchez Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal estás? Bien, ¿no? Y a tus oyentes. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, bien. Ha sido... Bueno, la verdad es que vamos a hablar de una mujer extraordinaria en tu libro, que es La Dama Roja, pero la verdad Sin es duda. que... Sí, es algo impresionante, pero la verdad es que tu historia también es para escribir un libro, tu vida. ¿Perdón? Que digo que tu vida también es para escribir un libro. La mía no, que va. Sí, hombre, joder. Ha sido una vida interesantísima, te has movido mucho, has hecho muchas cosas. Eso es cierto. Has hecho muchas cosas, has hecho, pues yo qué sé, de escribir. Llegaste a la conclusión de que una cosa es escribir, que te apasiona, y otra cosa es hacer carrera literaria. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Bueno, yo no quiero meterme en el mundo editorial y en cómo va esto, pero digamos que cuando tú una pasión la conviertes en profesión y ya le has visto un poquito las orejas de la servidumbre que eso lleva, si te apasiona, pues esa otra parte, ¿no? Pues está bien, pero si piensas que a lo mejor profesionalizarla te va a cortar las alas que la literatura te da, pues... Y que bueno, que yo publiqué mi primer libro hace 35 años, 28 años, y estás en otro momento de la vida, lógicamente, ¿no? Y la literatura, pues depende en qué época, pues la vives desde una manera o de la otra, ¿no? Yo siempre decía que quería ser escritora de mayor, sí. O sea que ya puedo empezar a hacerlo. No, pero de eso nada. Bueno, entonces has estado por México, has estado por Guatemala, has escrito varias cosas, por supuesto, por allí, incluso has hecho hasta un documental. Sí, hice un documental sobre la medicina maya porque viví 4 años en Guatemala y bueno, me pareció muy interesante, siempre me ha interesado la antropología. Sí. Y bueno, sí, luego publiqué unas crónicas de Guatemala, aquí también, en Granada. Y bueno, soy lenta, pero ahí voy. Y ahí estás, en Granada te has quedado. Y luego, pues, esto de Carmen de Burgos, pues fue mi pasión lectora y mi inclinación a lo oculto y lo prohibido, pues la que hizo que yo fuera desenterrando ahí en una labor de arqueología bibliófica o bibliófila, que se diría. Y una vez que tenía tanto material y ya lo tenía escrito, pues, o sea, en el 2008 lo escribí, pues dije, bueno, pues tal como pinta el panorama editorial, es absurdo que se quede en mi ordenador un trabajo que me ha llevado décadas, ¿no? Entonces, pues lo puse en mi blog particular. Y bueno, pues ahora he pensado que era el momento de pasarlo a papel y ahí está el librito. La Dama Roja realmente es un ensayo sobre una mujer absolutamente admirable como fue Carmen de Burgos. Bueno, sí, claro, no puede menos de ser un ensayo si empiezas a bucear en el personaje y ha escrito más de 150 novelas, aparte de su activismo, de su vida periodística, de sus viajes. Pues realmente me apasionó el personaje, no es que yo fuera una profesora que me había dicho que hiciera una tesis, sino que a mí Carmen de Burgos me la trajo a la tierra, su tierra, donde ella había nacido, que un trocito de ella pues me lo vendió un amigo que publicaba en Libertarias conmigo en Madrid, y él fue el que me descubrió este personaje, y a raíz de ahí, pues bueno, ya pues... Además, me dediqué a buscar por todas partes su obra prohibida, ¿no? Además, fíjate, una de las pocas mujeres que claramente se prohibió su obra, una mujer que fue periodista, una mujer que fue la primera corresponsal de guerra. O sea, es impresionante, ¿eh? Fue
única mujer que se prohibió española, porque también prohibieron a Montessori, la pedagoga, pero de escritores, porque a otros se les prohibía una parte de su obra, ¿no? Pero la suya fue en su totalidad. ¿Qué te iba a comentar? Luego, Dime. pues sus contemporáneos nos han dejado en sus diarios, en sus memorias, mucho escrito sobre ella, pero también a veces con mirada diferente, dependiendo de que lo hubieran escrito antes de que estuviera prohibida o fuera después, lógicamente. Porque luego ya pues se la silenció, ¿no? Estamos hablando de una mujer que realmente era muy reivindicativa y una persona que luchó tremendamente por la igualdad entre el hombre y la mujer, pero de una forma tremenda y, por supuesto, plausible, que duda cabe. Indudablemente, mira, en 1904 ya lanzó una encuesta desde el Diario Universal, que ahí fue Figueroa quien le puso el seudónimo de Colombine, y que no hacía más que hacer una encuesta pues a personales de la política, de la literatura, de diversos sectores de la población acerca de la necesidad que habría en España de plantear una ley de divorcio. Bueno, pues a partir de ahí ya fue la divorciadora. Sí. Luego ya, pues cuando hizo otra sobre el sufragio, pues ya las feministas de entonces pues eran marimachos, y ella siempre se cuidó mucho de no meter la palabra feminismo, consciente de que aquí se teme más a las palabras que a lo que contienen, porque a veces está muy distorsionado, ¿no? Pero sí fue una gran luchadora, e incluso hay un capítulo que le dedico a ella. Convocó para el año siguiente, porque murió en el 32, y en el 33 iba a presentar para diputada, y bueno, ese último año, estuvo tratando de que se hiciera un congreso internacional de feministas en Madrid, pero bueno, todo se quedó ahí, y luego vino lo que vino. Y bueno, pues siempre se ha dicho que era una mujer adelantada a su tiempo. Yo no estoy de acuerdo, y pienso que fue una mujer comprometida con su tiempo, tanto en la tribuna, como en el periodismo, como en la literatura, educando a las mujeres españolas, informándolas de todos los adelantos que estaban haciéndose en Europa, pero que bueno, que este fue el final, ¿no? Ella escribía con seudónimo. Que ella muchas cosas las escribía con seudónimo. Bueno, con muchos seudónimos, porque ella hacía crítica literaria, por ejemplo, y ahí firmaba como Perico el de los Palotes. Sí. Cuando hacía cosas feministas, Marianela. Cuando tenía su revista crítica y hizo la Liga para defender a los sefarditas, era Ruth, o sea que tuvo muchísimos. Y luego de La Dama Roja, pues ahí dentro se verá por qué yo he titulado La Dama Roja. La verdad es que la vida de Carmen de Burgos es una auténtica maravilla, parece una novela. Si quieres hablamos de la relación sentimental que mantuvo con Gómez de la Serna. Bueno, luego su hija, cómo termina, yo creo que fue uno de los grandes disgustos de esta mujer. Bueno, efectivamente, yo le dedico un capítulo entero a Carmen, Ramón y María y el teatro, que fue ahí a partir de una obra de Gómez de la Serna, pues cuando hubo algo tan cacareado como yo, cuando antes nadie sabía el nombre de Carmen, cuando decía Gómez de la Serna, inmediatamente te iban, pero con su hija, pero... Y bueno, pues por eso les dedico un capítulo. Ella tenía ya su tertulia literaria en Madrid en 1908, y entonces aparece Gómez de la Serna, y sí tuvieron una relación pues de 20 años, durante 20 años. Y luego Gómez de la Serna hace Medios Seres, su hija ya había venido de Argentina y estaba separada, y entonces Carmen quería que su hija trabajara en los Medios Seres, y bueno, pues ahí en los ensayos fue cuando tuvo un affair con su hija María. Fíjate que mucha gente dice que posiblemente aquello fue lo que le llevó a la tumba, aunque ya tenía un estado delicadísimo. Le llevó la tumba el corazón, que lo tenía enfermo desde siempre. Lo tenía malito, sí, ¿verdad?
Y de hecho siguieron siendo amigos. Sí. O sea, que cuando él regresa de Argentina, que ya está con Sofía, me parece que se llamaba, la visita todos los domingos como un de amistad, porque siempre fundamentaron su relación en una estrecha amistad, colaboraron mucho, escribieron juntos, vivieron juntos en Nápoles, en Portugal, y bueno, pues cada uno contó la historia, ¿no? Él habla muy claramente de eso en Automoribundia. Uh-huh. Y no sé qué más quieres que te diga de las relaciones. ¿Qué representó Carmen de Burgos en unos tiempos tan difíciles? Bueno, con muchas más mujeres, porque recordemos también de Carmen Bazán, todo el movimiento de los sin sombrero, ese movimiento en defensa de los derechos de la mujer, y en aquellos tiempos que el tema estaba como bastante complicado. ¿Qué representó para el feminismo o para la igualdad entre hombres y mujeres? Hombre, la figura de Carmen, mira, hace un siglo justamente en el mes de mayo fue, la Cruzada de Mujeres Españolas, que ella la dirigía, salió a la calle, llegaron hasta el Congreso con todas las reivindicaciones feministas que tenían, ¿no? Para eso ella siempre había estado expuesta porque toda la mala fama era precisamente porque eran feministas, porque eran marimachos, porque eran... Bueno, pues eso, estaban tan denostadas, pero que ella, el juicio ajeno nunca le preocupó mucho, siguió adelante y fue, pues eso, de las que fueron empujando. Después ya llegó Clara Campoamor, indudablemente, pero detrás había muchos años de lucha, ¿no? Porque ella empieza prácticamente a principios de siglo ya a reivindicar los derechos de las mujeres. Sí, en 1904 fue cuando lanzó esta encuesta en el Universal. No. Además, de alguna forma estas mujeres valientes, atrevidas, que eran conscientes de la desigualdad entre el hombre y la mujer, se encontraban con problemas dentro también del género femenino. Había muchas mujeres que estaban abiertamente en contra de estos movimientos. Bueno, indudablemente, pero es que cuando hablamos de feminismo... Perdóname, el feminismo o el machismo no está entre la entrepierna, está en la cabeza. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, hay mujeres machistas, pero no porque ya son mujeres machistas, sino que es un sistema que en el que la mujer educaba en el machismo porque así la habían educado a ella. O sea, que no es... Y indudablemente el movimiento feminista avanzó también porque hubo hombres feministas. O sea, que lo del feminismo no es una cuestión de que todas las mujeres son feministas y todos los hombres son machistas. Totalmente de acuerdo. Porque es una cuestión de cerebro, casi, de cerebro y de corazón, ¿no? Más que del sexo que se tenga, o el género. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿tú crees que realmente el movimiento de estas mujeres se conoce lo suficiente, o es como mucha gente, como mucha historia de España, grandes personas que de alguna forma duermen en el olvido? No se conocen en absoluto, por una sencilla razón, esto que hablábamos antes de que yo no las considero pioneras porque fueron muchas, o sea que fueron mujeres de su tiempo. Claro. Lo que ocurre es que aquí tuvimos una guerra civil y entramos en un túnel y salimos en el siglo XIX, entonces nosotros no teníamos modelos de mujeres de antes de la guerra, porque las ocultaron, las prohibieron. Entonces no hay ese conocimiento. Entonces cuando se ha mirado hacia atrás, pues se mira a partir de Clara Campoamor, ¿no? Sí. Que hizo una labor encomiable, pero que eso todo el mundo ya lo sabe, pero que para que se llegue ahí ha habido otras mujeres, que no es lo mismo ser feminista durante la República que serlo en 1900. Sí, claro. Y otras hubo anteriores, a final del siglo XIX, españolas también, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es de justicia recuperar la memoria de estas mujeres, ¿no? Ya lo creo que sí, absolutamente vital, y que conozcamos un poco la historia y la gente. Es que la labor que ha hecho muchísimas gentes dentro de la historia de España es algo tremendo, y yo creo que no se conoce lo suficiente, y además tenemos ahí a nuestros políticos que cuando hablan de historia lo tergiversan y nunca aciertan. ¿No te das tu cuenta de cada vez que un político, da igual de donde se habla de historia, nunca acierta? No, claro, bueno, pero es que el relato, se hace un relato y ese ya es el que queda oficialmente, y rescatando
memorias pasa igual. Si ya alguien ha dicho antes algo y eso está publicado en una marca registrada y de amplio espectro, pues nadie va a decirlo en un lugar, te van a decir, no, mira, es que esto no conviene. Uh-huh. Oye, Entonces, cuando estás hablando de Carmen de Burgos, también mencionas a muchísimos personajes absolutamente importantes de los que se rodeó esta mujer. claro, por eso pues es un poco, a la gente me dice, pero es como una novela, no es un ensayo, es una novela, si habla, y digo, bueno, es que confluyeron tantos personajes con ella que bueno, no podía obviarlo, porque somos el tiempo que vivimos y las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Las relaciones que entablamos. Entonces, todas las personas que estaban alrededor de ella, pues lógicamente eran figuras que sí hemos conocido, porque Pío Baroja lo estudiábamos cuando Pedregaldós, incluso a doña Emilia, Pardo Bazán y otras, pues quedaron ahí borradas, pero todos esos personajes que son conocidos y que ya sí los han leído, pues fueron amigos suyos, fueron colaboradores, tuvieron relación con ella, y es de alguna manera, pues son 30 años de la vida de escritores, de pintores, porque ella también era crítica, o sea, daba en la Sorbona con las primeras filminas, aquellas que había, sí. No sé cómo serían en aquel tiempo, pero viene con figuras luminosas y tal, o sea, que cubrió no hubo un sector donde ella no interviniera, ¿no? Sí, yo creo que trabajaban con los llamados cristales, que eran con los cristales, que por cierto tienen una recopilación de cristales extraordinaria, aunque la mayoría de la gente no lo conoce, en el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid hay una colección de cristales fabulosa. Claro, bueno, ella, hablando del Ateneo, ella antes de ya establecerse en Madrid a principios del siglo ya era socia del Ateneo, fue de las primeras, con doña Blanca de los Ríos y Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo, sí. Y fue muy ateneísta, ¿no? También les costó mucho, sobre todo a Pardo Bazán, el poder entrar en el Ateneo. O sea, parece mentira la cantidad de focos que habían exclusivamente para hombres y lo que ellas trabajaron y lucharon para poder entrar en un sitio que ahora nos parece absolutamente lógico, como puede ser el Ateneo. Pues sí, ahí sí tuvieron también tareas. La tuvieron en todos los sitios que querían entrar. Oye, ¿qué te iba a contar? ¿Te has permitido dentro de esta biografía, que se puede calificar una biografía de Carmen de Burgos, ¿te has permitido alguna licencia creativa en cuanto, obvio, pues aquí tengo dos hechos que quiero aunar y, no sé, utilizar ese modo de aglutinante para juntar dos etapas o algo? ¿Te has permitido alguna licencia de ese tipo? Pues la verdad que no. No te ha hecho falta. Rigurosa. No. Ahora sí me he encontrado con obras, por ejemplo, no sé si te estás refiriendo cuando hablo de bodas de sangre y de puñal de claveles, o me estás hablando de otra cosa. Es que tampoco te oigo muy bien. Anda, caramba, pues haberlo dicho. A ver, pues hoy parece que está todo enfrentado para ahora las cosas no salgan bien. Ahora ya mejor, es algunas veces solo que pues porque, y además quería decirlo también a nuestros oyentes, que no sé qué me está ocurriendo, que no me permite el Facebook ver los comentarios. Sé que está viendo comentarios, pero no me deja verlos. No sé qué pasa. Caramba, eso sí que lo siento. Eso sí que lo siento, porque seguro que hay un comentario interesante para ti, seguro que hay, pero no sé por qué no me funciona. No te preocupes. No sé si te estabas refiriendo a que compare unas obras con otras, o me estabas hablando de puñal de claveles y bodas de sangre, ¿o de qué me hablabas? Sí, no, te hablaba en general, porque evidentemente en ocasiones no funciona. En ocasiones hay tramos de la biografía de esta mujer, y a lo mejor pues el decir, hombre, esto no me queda tal y como yo quiero, igual me interesa meter aquí algún hecho que... Absolutamente no, pero vamos, todos somos subjetivos, ¿no? Claro, claro. 10 personas que escriban un libro sobre alguien, de alguna manera se van a diferenciar, ¿no? Aunque los hechos sean los mismos, porque cada uno tenemos nuestra manera de relatar y de contar. Pero como yo primero, ante todo, me lo planteé, porque en 2008, cuando empecé a escribir, me lo planteé sobre todo desde una vertiente dirigida a las mujeres, al feminismo, ¿no? Esa fue la primera redacción que hice, después ya, pero no lo hice siempre con rigor de
de ensayo. No me he permitido novelar, aunque el hecho de que ahí en la contraportada se pueda leer, que el lector lo puede leer como una novela, es simplemente porque hay una galería de personajes tan extensos y que siguen a lo largo del libro, que le acompañan, porque tuvo amigos que fueron amigos toda la vida, casi todos, ¿no? Pues es a eso un poco a lo que se refiere, ¿no? A la variedad de personajes que pueblan las páginas, que quizá lo haga parecer más a una novela que un ensayo que te centre solamente en lo que esa persona hizo, ¿no? Oye, ¿dónde podemos conseguir más información, no solamente de La Dama Roja, un libro realmente interesantísimo, porque la vida de Carmen de Burgos fue interesantísimo, de todos los personajes que rodean su biografía? Aparte, para ver más de tu obra, para conocer más sobre este libro, ¿dónde podemos rebuscar? Pues muy sencillo, www.ladamarroja.es. Ahí podemos encontrar lo que es fácil, ladamarroja.es. Voy a apuntármelo porque yo sí. Exactamente. La Dama Roja. Si lo escribes en esto, con que pinchen en esto, ya les sale, no tienen que andar buscando. Mira, gracias a Claudia he recuperado los comentarios. Si te parece, te leo alguna. Miki Sambal nos pone: la portada es impresionante. Luis Manuel Muchas nos gracias. dice... Se lo diré al autor. Luis Manuel nos pregunta: también sería una mujer con mucho poder en la sociedad de su época, ¿no? O posiblemente menos. Tienes poder en el momento que tienes conocimiento y tienes lugares donde poder expresarlo. Eso es un gran poder. Nos comentan que ¿dónde podemos encontrar tu libro? Aquí, en www.ladamarroja.es. O sea, cualquier cosa que necesiten, ya saben, aquí en... Eso es. Si lo quieren adquirir, en 48 horas lo tienen por correo. Fenomenal. Ángela, no sé qué más decirte. La verdad es que darte la enhorabuena por el libro. Es un libro extraordinario, es un libro que se lee facilito. Además, se te hace corto, Se te hace corto. Bueno, es que ya lo digo ahí, no puedes... pero bueno, se trataba un poco más. Yo ya cuando yo empecé con esto, solamente en el año 86, antes de que yo la conociera, una neoyorquina del Trinity College, me parece, había escrito un libro sobre una tesis. Eran todo tesis, sobre todo han sido profesoras y gente así que desde el mundo académico pues le pedían o le aconsejaban escribir sobre ella, ¿no? Pero ya cuando vi que ya se empezaban a reeditar los libros, ya había salido una biografía de Concepción Núñez, todo esto, pues ya dije, yo me voy a poner en un plan más divulgativo. Ya estaba hecha como ella había dado en su obra literaria desde el punto de vista de encajarla en la Edad de Plata y todo esto. Entonces, pues quería hacer una cosa más divulgativa, pero bueno, sin perder la esencia, y aún así creo que hay bastante información. Pues ya saben, La Dama Roja, léanlo porque... Fue tan enorme el trabajo que esta mujer realizó, que claro, no puedes meterlo todo en lo que te has planteado de sacar un poco la esencia y divulgar su obra, sobre todo, ¿no? Porque a un escritor prohibido, pues el mayor homenaje que podemos darle es leerlo, ¿no? Y afortunadamente ya se están reeditando sus libros, y la gente va a tener la oportunidad de leerla. En definitiva, el hacer ser biógrafo no es más que llevar la lámpara, ¿no? La luz la pone ella. No, bueno, pero de todas formas rebuscar y luego además yo creo que cuando se escribe de historia, y esto es algo que digo siempre, pues no dejas de hacerlo con toda la honradez del mundo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones de lo que tú cuentas a lo que plasmas y luego a cómo lo puede interpretar la gente puede haber algunos saltos, pero honradez cuando se escribe de historia, y sobre todo una biografía como una persona tan importante como Carmen de Burgos, es algo notorio y se nota al leer tu libro. Pues sí, aquí está toda la bibliografía que he utilizado y bueno, espero que le llegue al lector, que ese es mi deseo, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues me ha picado el tema de las biografías. Sí. Tengo por ahí otra pendiente de una bailaora, también desde hace muchos años, porque estas son, cuando dicen, ¿por qué eliges? Digo, no, si es que son ellas que se me ponen en la chepa. Entonces, cuando con Carmen, pues imagínate, después me marché a Guatemala, publiqué el libro, hice el documental, todo eso, volvía y ya otra vez
empezaba otra vez, encontraba otro libro, alguien me iba, no sé cuánto, y de nuevo pues seguía con ella hasta ahora. Oye, ¿a ti no te sorprende cuando ves las biografías de mucha gente que además acaban falleciendo a una edad temprana y tú dices, caramba, ¿cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas? Pues porque hay gente que tiene una capacidad de trabajo y un entusiasmo increíble, porque es que yo muchas veces decía, bueno, por eso algunas veces incluso no, es que los amigos le ayudaban, no sé cuál, o sea, este tipo de cosas. Pero vamos, ella decía, no se dan cuenta que estoy hasta las 4 de la mañana y con la lámpara encendida, ¿no? Tenía una enorme capacidad de trabajo y una mente que le iba muy deprisa. Entonces le daba tiempo a todo. Es gente porque ya te cuenta que en el prólogo, ella llegó a Madrid con 33 años, sí, ella sí. tuvo como 2 vidas, ¿no? Primero se casó con 15 años, ya de rebelde, en contra de la voluntad del padre, pero en aquella época era lo normal. Y bueno, pues fue capaz de romper con un matrimonio que no la satisfacía, se preparó de maestra porque ella sabía que la llave para la independencia de la mujer era el trabajo. Entonces se presentaba por la noche, como el marido no aparecía por la casa, pues se preparaba el magisterio y se examinaba aquí en Granada. Vino embarazada de su hija a examinarse, sacó la plaza en Guadalajara, pero bueno, ella lo que quería era estar en Madrid, entonces pidió ampliación de estudios, aprendió la lengua de signos y estuvo dando clases en la escuela de ciegos y sordomudos, que se llamaba entonces. No existía la 11 todavía. Entonces sí, fue una mujer que, claro, o sea, te pones a mirar y dices, bueno, es que trabajó por 4, ¿no? Sí. A mí me sorprende tremendamente la cantidad de cosas que hacían, es impresionante. Y ahora estamos todos angustiados y hacemos una cuarta parte, caramba. Sí, verdad. Nos estamos debilitando mucho, nos están haciendo muy frágiles. Bueno, no, también hay gente aquí al pie del cañón, por ahí. Sí, ya lo creo. Ángela Sánchez Pérez, la Dama Roja, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Ezequiel, y siempre es un placer que dediquéis tiempo a los libros, así que gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, me gustaría contagiaros la pasión con la que yo escribí el libro, contagiarla como lectores, porque no os va a defraudar el personaje. No, seguro que no. En cuanto empiecen a leer el libro estarán enganchados y sobre todo recuperar a una mujer del olvido como fue Carmen de Burgos. Ya digo, solamente por dar un detalle que lo he comentado antes, la primera corresponsal de guerra. Sí, en 1909, en la guerra de Marruecos, ahí estuvo en los campamentos. Que hacía falta valor y además no la obligaron a ir, ella quiso ir allí. Ella la mandaron a cubrir la guerra, pero a Málaga. A Málaga, sí. Entonces ella pasó a Almería y como estaba la censura militar y ella quería evitar eso, pues yo creo que o pasó en el barco de correos, porque ella mandaba mucha correspondencia de los soldados a las familias, fue como un puente con ellos. Y bueno, hubo un momento que hubo muchos heridos y se puso el brazalete de la Cruz Roja y también estuvo ayudando, ¿no? Y luego ella escribe la novela en la guerra. Lo que pasa es que, bueno, que ella siempre fue antibelicista. Y entonces pues los de la correspondencia de los militares pues no le dieron medallas, no le dieron tal, pues claro. La mujer. Pero bueno, sí, fue una mujer muy valiente en todo, claro. En la vida, en el amor, en la literatura, en el periodismo, y bueno, pues eso siempre molesta. No importa en qué tiempo sea. El día es molesta. Sí. De todas formas, sí es cierto que leyendo La Dama Roja te das cuenta de esa famosa frase de en ocasiones la realidad supera la ficción y se darán cuenta de la vida tan maravillosa y tan tremenda que dejó Carmen de Burgos y sobre todo un legado que de alguna forma ha servido de pilares para muchas cosas que ahora nosotros estamos consiguiendo. Ángela Sánchez, enhorabuena, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por haber escrito La Dama Roja y haber recuperado a una mujer como Carmen de Burgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias de que tú te hayas hecho eco. Un saludo para todos, buen día. Adiós, un saludo, hasta luego.
Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en Riaza. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de 90 plazas, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza. Ahora también en carretera Río Frío, Riaza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 7 en Lupa, cinta de lomo de cerdo, calidad Duroc al kilo por solo 5,89. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno amigos, pues ahora queremos hablarles, hemos hablado de Carmen de Burgos, de verdad créanme que lean el libro La Dama Roja, porque creo que es una biografía de una mujer fabulosa, una mujer que realmente le va a sorprender cuando la conozcan más en profundidad de lo que posiblemente la conozcan. Merece mucho la pena. La Dama Roja, de Ángela Sánchez Pérez. Y ahora vamos a saludar a José Luis García Casado, porque vamos a hablar de otro personaje muy interesante como fue Felipe III. José Luis, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, aquí esperando, viendo vuestra publicidad y vuestra emisión en directo. Ajá, muy bien, como Dios manda, como tiene que ser. ¿Te ha gustado la entrevista? No por la calidad de la entrevista, sino por lo que ha contado Ángela Sánchez, una mujer tan maravillosa como Carmen de Burgos. Ya, la he pillado al final ya. Vaya, qué pena. Qué pena. Bueno, luego lo bueno que tiene esto es que luego puede volver a oírlo otra vez. Eso es lo que tengo que decir. Luego la veré tranquilamente. Merece la pena. ¿Hablamos de Felipe III? Pues hablamos de Felipe III. A ver, ¿qué nos cuentas de este buen hombre? ¿Eh? ¿Qué nos cuentas de este buen hombre? Pues este buen hombre, os acordaréis que el último día lo dejamos incluso ya casadito. Sí. Y hoy vamos a dedicar nuestro comentario. Perdón, que se me mueve el aparato. Vamos a dedicar nuestro comentario, como digo, a su gobierno y a la España de la época. La verdad es que no sé por qué digo su gobierno, porque en realidad él no gobernaba nunca. Pintaba poco. Como ya les anticipé, y ya anticipaba también su padre, siempre dejó las labores de gobierno al valido de turno. El primero de ellos fue el inefable duque de Lerma, un hombre absolutamente incompetente que mantuvo su posición a base de cohecho, corrupción, sobornos. Y bien de dinerito que ganó. Unos buenos ducados de oro y no tenía más remedio que hacerlos ingresar por otra parte. Francisco de Sandoval, que es el duque de Lerma, bueno, cuando empezó de válido con Felipe III, todavía no era duque de Lerma, pero lo acabó siendo enseguida. Pertenecía a una familia de la nobleza española. Sus padres eran Francisco Gómez de Sandoval y Zúñiga, marqués de Denia, e Isabel de Borja y Castro, hija del santo jesuita Francisco de Borja, cuando aún era el cuarto duque de Gandía. Se acordarán ustedes que ya hablamos de él. Sí, con Felipe II, con la princesa de Éboli, cuando acabó siendo el custodio del cadáver de la mujer de Felipe II y lo llevó a Granada, etc. Le conmovió tanto el tema que se hizo jesuita, incluso llegó a santo.
Bueno, pues antes de ser santo y antes de ser jesuita, fue el abuelo del duque de Lerma. A la muerte de su padre, del duque de Lerma, Francisco se queda como jefe y responsable de su familia. Eso sí, con más deudas que rentas. Pero el ascenso en su carrera comienza muy pronto con un primer cargo de gentilhombre de cámara del nuevo rey. Más tarde pasa a ser gentilhombre de la casa de... No, he dicho gentilhombre de cámara del rey, mentira podrida. Vaya, por Dios, Era no mientas. gentilhombre de cámara del rey Felipe II. Ah, Más tarde pasa a ser gentilhombre de la casa del príncipe Felipe, es decir, el futuro Felipe III. Y aquí es donde comienza la gran amistad entre los dos personajes. Francisco y Felipe se hicieron muy amigos y el rey Felipe II vio desde el principio de qué pie cojeaba a nuestro duque, así que lo mandó de virrey a Valencia. Volvió en cuanto pudo, a los 2 años, y el propio príncipe pidió su nombramiento como caballerizo mayor. Unos títulos muy curiosos que se daban en la corte, porque este señor jamás limpió las caballerizas ni cuidó los caballos, pero tenía el cargo de caballerizo mayor. Cuando el príncipe Felipe subió al trono como Felipe III, quiso tener como amigo y consejero y hombre de toda su confianza a Francisco de Sandoval, quien a partir de entonces, amigos, fue el verdadero rey de España. Se rodeó de un equipo de gente de su confianza y distribuyó los puestos más importantes de la corte entre miembros de su familia y amigos, incluso algunos no tan amigos, pero que pagaban bien el favor. Por su cargo se convirtió, como se pueden ustedes imaginar, en el hombre más cercano y de mayor confianza del monarca, consiguiendo incluso que éste trasladase desde Madrid la corte a Valladolid. eso fue un golferío, La primera, que se conozca el primer gran pelotazo inmobiliario de la historia de España. El duque efectuó una magistral operación inmobiliaria 6 meses antes del traslado, cuando compró a título privado, es decir, a su nombre, un gran número de propiedades que con el traslado de la corte a Valladolid incrementaron notablemente su valor. Es lo que hoy llamamos especulación, claro. Alguna de estas propiedades, como la llamada Huerta de la Ribera, se las vendió años después al rey. Es decir, en el momento en que perdieron valor, cuando la corte la volvió a trasladar a Madrid y estas propiedades perdían valor, lógicamente, pues esta se la vendió directamente a su amigo, el rey, que es el que le podía pagar todo lo que él ansiaba. Esos mismos motivos de especulación, precisamente por lo que se podía mover en lo económico de un lado al otro, volvió a convencer al rey de que la corte estaría mejor en Madrid. Así que, espabilado él, vuelve a plantear la misma operación y ahora lo que hace es hacerse con numerosas propiedades en Madrid, donde el traslado de la corte va a incrementar la demanda de viviendas, pisos y hasta de las cuevas. Los historiadores piensan que este regreso estaba incluso preparado de antemano y que el duque nunca tuvo la intención de abandonar por completo Madrid. Se sabe, por los documentos que se conservan, que ya en 1603 existen ciertas maniobras y acuerdos entre el alcalde de Madrid y el duque. Cabe decir que en este interín el duque percibía notables obsequios, normalmente económicos, de las autoridades y de las asociaciones de comerciantes
de Valladolid y de Madrid, Claro. de donde él iba tirando poco a poco para ir incrementando su bolsa. Madre mía. Con esto se cumplían, con el traslado de la corte a Valladolid, se cumplían dos objetivos. Uno político, que era alejar al rey de la influencia de su tía emperatriz María de Austria, que estaba recluida en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, que no veía con buenos ojos la labor de don Francisco y siempre se lo hacía llegar a su sobrino. Y, por supuesto, el segundo objetivo, los importantes beneficios financieros que suponían otra vez para él este cambio. Consiguió mucho poder este hombre con todas estas movidas, claro. Sí, realmente era el gerente de una gran empresa inmobiliaria y de marketing, más que válido del rey. Sí, sí. La reina, el poder del duque de Lerma fue inmenso. Llegó incluso a manejar el sello real como sommelier de Corps, que no sé por qué el sommelier de Corps tenía que manejar el sello real, Sí. pero ahí estaba. Consiguió controlar el reino y tomar él solo todas las decisiones políticas. Fue un auténtico válido absolutista, Sí, sí. si vale la frase. Sí. La reina Margarita, la esposa de Felipe III, no era partidaria de los abusos y de la influencia del duque de Lerma, y a su alrededor tenía muchos consejeros que también estaban descontentos, como en todas estas historias. El que no chupaba del bote, pues Se enfada. conspiraba contra el marqués. Hubo una investigación de las finanzas que fue descubriendo todo el entramado de corrupción e irregularidades en las que estaba metido el marqués hasta el cuello. Empezaron a caer culpables e implicados, entre otros el valido del duque, que no os lo perdéis, El valido del valido. Era un tal Rodrigo Calderón de Aranda, que era el valido del valido, que fue ejemplarmente ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid. A partir de aquí se desencadena una presión enorme contra el régimen, llamémosle así, del valido, y ante los acontecimientos el duque aplica una estratagema que salvará su vida. A ver, ¿cuál fue? Toma el capelo cardenalicio, que con el beneplácito del rey español se le concede en 1618, al mismo tiempo que el rey le da permiso para retirarse a sus propiedades de la ciudad de Lerma. Murió en Valladolid el pobre hombre, ya retirado de la vida pública. Cuando le fue concedido el cardenalato, corría por Madrid una copilla que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Qué bueno. Sin embargo, hay otra corriente de algunos historiadores, de muchos historiadores, que sitúan al duque como víctima de una conspiración orquestada por Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares, que sustituiría después al duque de Lerma, y por Luis de Aliaga, un dominico aragonés nombrado confesor del rey por influencia precisamente del de Lerma, y por su propio hijo, el duque de Uceda, deseoso de sustituir a su padre. O sea, eran todos una panda de chorizos bastante importante, como podemos ver. Aquí iban todos a aprovecharse de todos. Cuando ya no se podían aprovechar más, pues hacían califa en lugar del califa al que tuvieran a mano. Así que el hijo del duque de Lerma sería después el duque de Uceda sería después el que en algún momento determinado sustituiría a su padre. España, mientras esto sucedía, se mantuvo a trancas y barrancas, y básicamente por la inercia del reinado anterior. La hacienda pública ingresaba por aquel entonces unos 10 millones de ducados. La deuda del Estado andaba por los 70 millones.
Pero los Austrias ya habían aprendido aquello de la vieja Castilla, de sostenella y no enmendalla, y siguieron R que R con la sangría de la guerra de Flandes. Mantener aquel ejército nos costaba más de 300.000 ducados al mes y para nada. Se ganaban batallas, pero se iba perdiendo progresivamente la guerra. Al final se negoció con los holandeses que ganaron su independencia. Acordaros de aquel famoso cuadro de las lanzas en el que se perpetúa precisamente ya la entrega de las llaves de la ciudad de Breda al duque de Spínola, que fue el que mandaba en aquel momento los batallones españoles en Flandes. A partir de aquí pues entramos en un raro pero tranquilo, benéfico periodo de paz que duró casi 20 años. Hay pocas épocas, hay pocas temporadas, hay pocos huecos en lo que España haya estado 20 años de paz, ¿eh? Efectivamente, sobre todo en aquella época, sí, claro, que la gente se mataban unos a otros por 2 duros. Pues teníamos, también es verdad que teníamos a nuestros enemigos, los teníamos muy tranquilos, entretenidos con sus problemas internos, como era Francia e Inglaterra, que estaban los eternos fuera de juego, con todos los problemas que tenían dentro de su casa. Esto sí, seguíamos siendo una gran potencia y manteníamos todavía ejércitos en el exterior. Nos dejábamos un par de riñones en pagar espías y sobornar políticos. Entre otras cosas, acordaros que aquí gobernaban los Austrias y eso nos arrastraba a un sinfín de compromisos dinásticos. Eso lo iremos viendo hasta dónde nos llevó y hasta dónde nos esquilmó, porque hoy por hoy lo vamos a dejar aquí, si os parece. El próximo día hablaremos de la expulsión de los moriscos y las tremendas consecuencias que tuvo en la desastrosa política económica del Estado. No será... Y no teníamos todavía resueltos los problemas en la nueva España, en América. ¿Qué te iba a decir? Yo sé que... Por hoy lo dejamos aquí. Me parece fenomenal. La semana que viene no contaremos contigo. Tienes la gran suerte de cogerte unos días de vacaciones muy merecidos, por otro lado. Y... ¿Qué? No, perdón, sí. Digo que efectivamente que la semana que viene estaré unos días descansando de la historia. Hace muy bien. Pues descansa y nos vemos la semana siguiente. No os lo perdéis, que me voy a Cataluña, o sea que bueno, a lo mejor vacaciones no hay tantas. Bueno, pero vas allí a ver si puedes arreglar un poco el tema, ¿no? Claro. Bueno, mañana... Me han mandado de la ONU a ver qué pasa allí. De todas formas, mañana nos veremos en el programa del Ponte al Día y charlaremos un poquito sobre la actualidad, ¿vale? Allí estaremos. José Luis, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Creo que Claudia tiene que contarnos algo. No tiene que contarnos nada. Pues entonces les dejamos y ahora en un ratito volvemos con el programa del Ponte al Día, ¿vale? Venga, hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.